El síndrome piramidal o el piriforme es un pequeño músculo que a veces es muchas veces olvidado o a veces es muchas veces mal diagnosticado y te puede acarrear mucho dolor a nivel lumbar o te puede causar una falsa ciática o te puede causar una falsa hernia discal. ¿Por qué? Porque cuando el piriforme se inflama es lo que va a generar una presión, una obstrucción sobre las raíces nerviosas que pasan justamente por debajo de ese tejido muscular y por ende el dolor se va a disparar sobre la pierna y va a haber los mismos síntomas de una hernia discal, de una ciática internamente, pero a veces es solamente porque hay una tensión o un acortamiento, una contracción de ese músculo que hace que adhiera, comprima justamente las ramas nerviosas que pasan por debajo de sí. En la gran mayoría, esas alteraciones son causadas por alteraciones en la estructura, cuando hay un problema a nivel de las crestas ilíacas, ¿correcto? Acá te voy a explicar. Mira, la cresta ilíaca, acá hay un pequeño, este es la cresta ilíaca. Nosotros cuando caminamos, nuestra cresta ilíaca hace este tipo de rotación de todo, ¿correcto? Oscila, rota. Acá esta es la parte del sacro, las crestas ilíacas. Esta es la articulación coxofemoral. Acá entre el sacro y la cresta ilíaca hay una pequeña banda, hay como un músculo, ¿correcto? Es como una banda que va acá. Ese pequeño músculo se llama piriforme o piramidal. Es el que estabiliza justamente las crestas ilíacas. ¿Tú cómo lo vas a sentir? Cuando tú das un paso, vas a sentir una contracción en el glúteo donde estás apoyando el pie. Si tú presionas adentro, vas a tener un músculo contraído. Ese es el piriforme, ¿correcto? Y hay veces cuando una cresta ilíaca se bloquea a nivel posterior, por muchos motivos, caídas, esfuerzos, golpes, algo, la cresta ilíaca que se bloquea, hace que se bloquee a nivel posterior y al bloquearse a nivel posterior va a generar una adherencia, una tensión sobre ese músculo. O también cuando se bloquea, cuando se anterioriza la cresta ilíaca, igual. Correcto, o sea, son los síntomas muy comunes también cuando se nuta o se contranuca el sacro, también, o cuando hay una inclinación, una rotación del sacro, va a conllevar que altere ese pequeño músculo. Por eso es muy importante hacer un buen diagnóstico y mayormente corrigiendo que la estructura se puede corregir. La cresta ilíaca siempre decimos que es el eje principal del cuerpo, es como la bisagra matriz del cuerpo. Cualquier alteración en la cadera, en los ilíacos, genera una alteración tanto hacia arriba y tanto hacia abajo por las líneas de gravedad, por las cadenas musculares que justamente anclan internamente todo el cuerpo. Así que hay que tener muy presente, y a veces muchas personas digan, no, tengo una hernia, tengo una lumbalgia, se me adormece la pierna, le hacen terapias en la cintura, le ponen equipos y estiramientos, pero nunca se dan el tiempo para evaluar cómo está el movimiento de las crestas ilíacas, cómo está el movimiento del sacro, ver cómo está toda la estructura en sí, porque a veces cuando se altera esa estructura donde se adhiere o se tensiona o se contrae o se acorta el piriforme. Y hay veces corrigiendo la estructura, haciendo trabajos de alongamiento, trabajos miotensivos a nivel del piramidal, el piramidal se suelta, se descomprime y va a soltar la presión. Y a veces tú puedes hacer un montón de terapias, te ponen compresas, corriente, ultrasonido, onda corte en la cintura, en la cadera, y no sientes igual. Pero justamente el dolor es un dolor localizado. ¿Sabes cómo te va a sentir? Justamente en la parte del costado del glúteo, sientes como un ardor, como una quemazón. Cuando estás sentado sientes que te arde, te punza. Cuando estás caminando sientes unas punzadas, justamente esa parte. Ese es un indicativo que puedes estar sintiendo un problema, un síndrome piramidal. Y a veces tienes que ir, por eso es muy importante que vayas a un especialista, muy importante que busques a un quiropráctico, que busques a un osteópata, a un kinesiólogo, quien te va a hacer las valoraciones correspondientes, te va a examinar estructuralmente a nivel articular, muscular, y hallado el problema se va a empezar a corregir toda la zona adherida o la corrección internamente. Así que este consejo te doy, la terapia te ayuda, pero justamente busca, siempre digo a mi paciente, anda un especialista una vez al mes, cada vez y medio, a tu quiropráctico de confianza, a tu osteópata de confianza, para que te corrija la movilidad de tu columna vertebral, porque a veces cuando se altera que la movilidad altera todo el segmento, todo como una reacción en cadena.
ese consejo te doy. Te menciono esto porque el día de ayer hemos tenido pacientes con problemas de hernias y a veces, pero no hay dolor en la cintura, no, se le toca la cintura, se le evalúa, no hay, se le hacen los test correspondientes, no hay, pero el dolor se centra justamente ahí en la parte lateral, en el glúteo, y al momento de evaluar las crestas ilíacas, ver cómo está la parte periférica, el sacro, ya, punto, piramidal. Así que ese consejo te doy. Un gusto compartir esto contigo. Que me ayudes, ya sabes, síguenos en nuestras redes sociales. Nos ayudas mucho compartiendo. Dale me gusta y comparte. Y si conoces una persona que tenga un problema netamente articular o columna, compártele este enlace, compártele justamente el link. Un gusto y muchas bendiciones. Saludos.